No sé qué pasa, pero no puedo entrar. ¿Nos vemos? ¿Qué tal, profesora? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo no los veo a ustedes no me ven a mí. Desastre esto. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Ustedes están viendo el Power? ¿Lo pueden ver? ¿Me escuchan? ¿Pueden ver el Power? Sí, sí se ve, doctora. ¿Se ve? Bueno. Lo que pasa es que yo los quiero ver a ustedes y no sé cómo hacer. ¿Ustedes no me ven a mí tampoco? No. La vemos bien a usted y también la pantalla. Ah, bueno, listo. Entonces empezamos. Yo a ustedes no los veo y no sé por qué. Pero bueno, está bien. Vamos a hablar hoy de un tema que está en la unidad número 4, los puntos 5 a 8. Ustedes están viendo el testamento. Me imagino que ya han tenido otras clases sobre el tema del testamento, ¿verdad? Vamos a hablar, a ver qué es esto de cómo es el testamento en cuanto a sus formas, en cuanto a sus solemnidades. Lo primero que vamos a decir es qué es el testamento. El testamento en principio es un acto jurídico. Díganme si hay alguna dificultad con el audio, si se escucha, si tienen alguna dificultad, me preguntan, nos detenemos. El testamento es un acto jurídico, de la manera como el Código Civil y Comercial establece en cuanto al concepto del acto jurídico. Es un acto voluntario, es un acto ilícito. En este caso, dentro de su estilo y de sus características, es un acto unilateral que se perfecciona solamente con la voluntad expuesta o expresada del testador. Siempre debe ser escrito, porque el testamento verbal no está permitido. Pero lo importante en cuanto nos importa aquí es que es un acto jurídico formal, solemne, y que dentro de este concepto podríamos decir que su fin inmediato es la adquisición de los derechos posteriores al fallecimiento del testador. ¿Quiénes van a adquirir esos derechos? Bueno, las personas que son llamadas a recibir la herencia, cuando la sucesión, la herencia, digamos, se difiere de esta manera por voluntad del causante expresada en su testamento. Entonces, hay una norma que dice en el Código Civil que el testador debe respetar las porciones legítimas. Ustedes ya han avanzado bastante en el conocimiento del derecho sucesorio y saben bien que las porciones legítimas tienen que ver con esa parte o porción o cuota, si quieres llamarla, es una alícuota de la herencia que corresponde a los herederos legítimos. En principio, los legitimarios, así se llaman, son el cónyuge, los ascendientes y los descendientes. Entonces, el testador, cuando redacta su testamento, debe respetar la legítima de los herederos legítimos.
y debe otorgar el testamento con todas las formalidades y las solemnidades que la ley establece. ¿Para qué sirve el testamento? Bueno, el testamento es el medio en virtud del cual una persona, testador, dispone libremente de sus bienes para después de la muerte, pero también el testamento podría incluir algunas disposiciones extrapatrimoniales. A ver, pensemos en un ejemplo. Nosotros hemos visto derecho de familia. Podría ser que en el testamento el testador incorporara, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial y dijera, de la relación con fulana de tal, ha nacido un hijo al que reconozco en este momento como tal, o bien podría decirlo de alguna manera más elíptica, pero dando a entender, por supuesto, el reconocimiento que resultara de manera indubitable. ¿Cuáles son las formas de testar en el Código Civil y Comercial? En principio tenemos como formas reconocidas el testamento por acto público y el testamento hológrafo, y los vamos a perfilar y vamos a analizar qué pasa con cada uno de ellos en esta tarde. Y vean ustedes que el nuevo Código Civil y Comercial ha derogado el testamento cerrado. Antes había 3 formas testamentarias, hoy ya no tenemos el testamento cerrado, y también ha derogado los testamentos especiales. En principio el testamento militar, en segundo lugar el testamento marítimo, pero también el testamento por acto público que se hacía en caso de peste, en caso de epidemia, que se hacía en el campo, en los pueblos del campo. Eso sí, se mantiene el testamento consular, que no lo incluí en el Power, por eso les pido que lo miren, ahí les puse el artículo. No fue derogado tampoco el testamento aeronáutico, artículo 84 del Código Aeronáutico. En realidad se usan prácticamente nada, son muy pocos. Bueno, vamos a hacer una distinción. Esta es una distinción que en principio hace la doctrina entre forma y formalidad. Cuando hablamos de forma nos vamos a referir, por supuesto, a la forma testamentaria. En ese sentido nos interesa la forma. Con respecto a la forma testamentaria dijimos que hay 2 tipos de testamento. Por ejemplo, el testamento por acto público. Por ejemplo, el testamento hológrafo. No hay otras. Entonces, cuando se usa un tipo de un testamento que no está admitido por la ley, decimos que hay falta de forma. Y cuando se viola esto que es esencial en materia testamentaria, el testamento es inexistente. Voy a repetir porque esto es importante. El testamento, no se puede utilizar un testamento de los no admitidos legalmente. Los admitidos legalmente son 2, hológrafo por acto público. Ahora bien, cuando se viola la forma testamentaria y cuando se utiliza un testamento que no es de los admitidos por la ley, entonces el testamento es inexistente. El artículo 2473 es una norma muy conocida y dice: el testamento se puede otorgar solo, o sea, excluyente, en alguna de las formas previstas por el Código Procesal. Pero también vamos a separar esto, lo vamos a distinguir, como pide el programa, del concepto de formalidad. Vimos recién la forma testamentaria. Ahora vamos a ver la formalidad, que tiene que ver con las solemnidades, con las formalidades que están establecidas en la ley para cada tipo de testamento. Y dice justamente el Código que es la ley la que va a determinar estas formalidades para cada una de las clases de testamento, y que estas formalidades no se pueden extender a las de otra especie. Por ejemplo, una formalidad es, en el testamento hológrafo, tiene que estar todo escrito de puño y letra del testador. En el testamento por acto público se necesita la presencia de 2 testigos. Ahora bien, ya vimos lo que pasa cuando se incumple la forma testamentaria. Cuando se utiliza un modelo o un tipo de testamento que no es el permitido por la ley. Hay inexistencia del testamento. Pero ¿qué pasa cuando lo que se incumplen son las formalidades?
Bueno, esto es causa de nulidad. Es un vicio que invalida los efectos del acto jurídico y aquí, por supuesto, lleva la nulidad del testamento. El artículo que dije recién, 2473, dice que la observancia de las formalidades impuestas siempre debe resultar del mismo testamento, porque no podemos recurrir a ningún otro tipo de prueba para acreditar estos requisitos. Esa sería la explicación. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Si el testamento es un acto jurídico, formal y solemne, la falta de cumplimiento de las formalidades legales causa su nulidad. Pero la ley también dice que aunque cuando estas formalidades se plasmaron de acuerdo a cómo lo establece la ley, es posible que se declare nula alguna de las cláusulas o varias cláusulas y que también se pueda mantener vigente el resto del testamento. El testamento, como saben ustedes, es un acto jurídico, una disposición de última voluntad que recién va a tener vigencia luego de la muerte del testador. Veamos entonces cuál es la ley aplicable. Esto es muy importante y se los vamos a preguntar siempre en el examen. Artículo 2472. Es aquí lo que rige, es la ley vigente al tiempo de hacer el testamento. O sea que la ley aplicable en este caso, la que rige la forma del testamento, la que determina la validez del testamento respecto al tipo de testamento que se eligió, respecto al cumplimiento de las formalidades, es la ley que regía al tiempo de testar. Por ejemplo, Carlos hizo su testamento en el año 2014. Él eligió hacer un testamento cerrado, porque en ese momento regía el Código Civil y había 3 formas testamentarias. El testamento por acto público, el testamento hológrafo, pero también el testamento cerrado. Y él eligió hacer un testamento cerrado, lo metió en un sobre, testigos, cumplió con todas las formalidades. En ese momento regía el Código Civil, pero al año siguiente, en el mes de agosto, comenzó a regir el Código Civil y Comercial. Carlos murió el año pasado y murió en el año 2020 cuando ya regía el Código Civil. Pregunto, ¿será nulo su testamento por falta de forma? ¿Será un testamento inválido? No, de ninguna manera. La ley es muy clara. Ese testamento debe ser considerado válido porque la ley aplicable es la ley que regía y que estaba vigente al momento en el que Carlos hizo y redactó su testamento. ¿Se puede confirmar un testamento nulo cuando se ha decretado su nulidad por inobservancia a la forma? A ver, ¿un testamento nulo por inobservancia a las formalidades? Veamos esto, a ver cómo es. Sí se puede. Nulo por inobservancia de las formalidades. Se puede confirmar cuando. Mire, a ver, el testador no respetó las formalidades y su testamento es nulo. Pero si él confirmó estas disposiciones y las reprodujo en un nuevo testamento, cumpliendo las formalidades legales, este último testamento será considerado válido. Así dice el artículo 2475. O sea, no respetó las formalidades y el testamento entonces debe ser declarado nulo. Pero el testador decidió confirmar estas disposiciones y en ese caso debía reproducirlas a todas sus disposiciones en un nuevo testamento cumpliendo las formalidades legales. Entonces, el último testamento debe ser considerado un testamento válido. Vamos a ver entonces uno de los requisitos importantes que tiene el testamento, que es la firma. ¿Es la firma un requisito solemne que la ley exige? Sí, lo es. ¿Y en qué consiste la firma? El Código Civil dice que la firma debe consistir en el nombre de la persona que firma, valga la redundancia,
o bien en un signo. Y en el testamento hológrafo se requiere la firma del testador. Es un elemento vital. Entonces, ¿qué requisitos hay? Bueno, él tiene que firmar de la manera como acostumbra hacer de manera habitual. ¿Y si hubiera algún error ortográfico en su firma? ¿Y si en vez de firmar con su apellido completo le faltaran letras? Bueno, esto no es un vicio para la firma. La firma seguirá siendo igualmente válida. Pero recuerden ustedes que luego del fallecimiento, cuando se abra el testamento, entonces quien va a valorar la validez de la firma será el juez del proceso sucesorio. Bueno, en el testamento hológrafo, la firma es un requisito esencial. Sin firma, queda invalidado, hay nulidad. Y en el testamento por acto público, bueno, la firma del testador también es importante. En el testamento por acto público va a firmar el escribano, por supuesto, que tendrá a su cargo redactar la escritura pública, y también los testigos, son 2 testigos necesarios, y también el testador. Ahora bien, podría ocurrir que el testador no pudiera firmar. A lo mejor está con sus manos operadas, a lo mejor tiene un problema de invalidez, no sabemos. Pero si no pudiera firmar, a ruego del testador podría firmar un tercero, otra persona o alguno de los testigos del acto. Y el escribano tiene que dejar constancia del motivo por el cual no firma el testador. Y se firma a ruego. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, si nadie me contesta es porque nadie me está escuchando. ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Alguno de ustedes me está escuchando? Sí, profe, vamos bien hasta acá. Bueno, si quieren preguntarme alguna cosa, me preguntan, me detienen y yo continúo. Vamos a ver entonces, vamos a analizar. Trato de ir así despacio, hablándoles para que ustedes vayan internalizando este tema, aunque ya han visto algo de testamento, pero para que vean ustedes sobre todo las diferencias entre el testamento por acto público y el testamento hológrafo. No tienen más que 2, o sea que tampoco es tan difícil el tema. Y estos elementos que son importantes, ¿no? Como la firma, los testigos, la figura del escribano, estas cosas que son importantes y que el programa nos pide. Vamos a analizar el testamento por acto público. Primer requisito, o sea, primera característica, no primer requisito, primera característica. Testamento por acto público se otorga por medio de escritura pública. ¿Ante quién? Obviamente ante un escribano público que autoriza la escritura. Tiene que haber, dice la ley, 2 testigos que sean hábiles. Sin estos 2 testigos, el acto es nulo. ¿Qué es la escritura pública? Bueno, lo dice el Código Civil. Es un instrumento público que hace plena fe. ¿De qué? De la realización del acto, pero también de la fecha, pero también del lugar, y también de los hechos que dice el escribano, que el escribano declara que se han cumplido por él o bien en su presencia ante él. Y esta validez, digamos, esta plena fe que hace la escritura pública como instrumento público, se va a mantener hasta que se declare la falsedad en un juicio civil o tal vez en un juicio penal. ¿Tiene ventajas el testamento por acto público? A mí me parece que tiene muchas ventajas. Primero porque asegura la conservación, porque no es fácil que se destruya el protocolo donde está la escritura. Asegura la conservación, asegura que a la muerte del testador los beneficiarios lo puedan ubicar de manera rápida. Recuerden ustedes que el testamento debe registrarse, se registra en el registro de testamentos en la provincia de Buenos Aires. Miren, cuando ustedes inicien un juicio sucesorio,
En el primer despacho, en el primer proveído, el juez va a decir, líbrese oficio al registro de testamentos de la provincia de Buenos Aires. ¿Y para qué se libre ese oficio? Para que el registro de testamentos le informe al juez si se encuentra registrado algún testamento otorgado por el causante. Obviamente, por acto público, o sea, lo que estamos estudiando ahora. ¿Es importante la intervención del escribano? Sí que es importante. Es importante porque a veces las personas, recuerden ustedes que todo testamento debe respetar la legítima de los herederos legitimarios. Y eso es importante a la hora de redactar un testamento porque se pueden cometer por personas que no conocen las leyes algún tipo de equivocaciones o cláusulas ambiguas o cláusulas oscuras. Entonces, es importante la presencia del escribano. Él podría contribuir con precisiones técnicas para que quedara más clara la voluntad del testador, con una mejor redacción, tal vez de cláusulas que puedan parecer ambiguas. Pero también esto va a evitar nulidades. Así que, para mí son todas ventajas. ¿Y hay desventajas? Y sí. La desventaja es que es más costoso, es más oneroso. Esto no es tan barato, pero es más seguro. Si lo comparamos con el testamento hológrafo, que es gratuito y que se puede hacer en casa, en un cuadernito, en una hojita cualquiera, no hay ningún problema. Tal vez el testamento hológrafo tenga esa desventaja también, de que está más expuesto, de que a lo mejor es posible que sea destruido por personas que no son beneficiarios. Pero acá digo que las desventajas, en primer lugar, para muchos tiene que ver con el costo y con la onerosidad, cuando se lo compara con el testamento hológrafo, que es gratuito. Y además hay otra cuestión, como se hace por escritura pública y se envía al registro, es posible que haya personas que tomen conocimiento de las disposiciones testamentarias. O sea, no son secretas, como a veces ocurre con un testamento hológrafo, que son conocidas recién después de la muerte del testador. ¿Y qué pasa cuando un testador tiene una discapacidad? Miren, la ley lo ha previsto. Dice, cuando una persona tiene alguna limitación en su aptitud para comunicarse, para hablar, oral, se le autoriza a testar por acto público. Si a pesar que no sabe leer y que no sabe escribir, puede manifestar su voluntad, o sea, se puede expresar a través de un intérprete. O sea que la ley también ha previsto esta cuestión para que ninguna persona que sufra algún tipo de discapacidad de este tipo se quede sin testar si realmente desea otorgar una disposición de última voluntad y disponer de sus bienes para después de la muerte. Vamos a ver entonces la figura del escribano público. Acá también se aplica la normativa del Código Civil, por supuesto. El escribano está obligado a actuar dentro de sus facultades, dentro de sus atribuciones, considerando cuál es la naturaleza del acto. El escribano que debe autorizar la escritura, por supuesto, debe estar dentro del territorio que se le asignó para ejercer la función. Por ejemplo, Mar del Plata. Y además hay una cosa importante, el escribano no tiene que estar afectado por ninguna incapacidad. ¿Pero incapacidad para qué? Para que el testamento sea otorgado ante él. Porque la ley dice que hay una serie de incapacidades. ¿Cuáles son? A ver. Acá dice el artículo 291, que carece de valor. Fíjense ustedes, es un instrumento sin valor, aquel autorizado por un funcionario en asunto en el que él, su cónyuge o conviviente o un pariente suyo dentro del cuarto grado, del segundo grado de afinidad, sean personalmente interesados. O sea que esa es una incapacidad que inhabilita al escribano a otorgar el testamento. Y
cómo haría un testador, por ejemplo, para hacerle conocer al escribano su voluntad? Bueno, se reúne con el escribano. ¿Podría entregarle las disposiciones por escrito? Sí. O sea, mire, yo escribí esto y necesito que usted lo plasme en un... que lo redacte de tal manera que pueda firmarlo como en una escritura pública. Podría darlas en forma oral y por escrito, para que el escribano las redacte, sí. Pero vean ustedes que la ley ha sido muy clara al respecto. Este bosquejo, o este resumen, o este pretestamento, digamos, esta forma escrita, que traduce la disposición de voluntad del causante, que le entrega el escribano, no tiene que ser obligatoriamente guardada, reservada, conservada. Porque la ley dice muy claramente que estas instrucciones otorgadas o entregadas por el testador no se pueden invocar contra el contenido del testamento. Por supuesto, los herederos tendrán después que acreditar si realmente consideran que se ha violado esta cuestión, que no coincide las instrucciones con el contenido del testamento, bueno, tendrán que plantearlo, pero la ley es muy clara y dice, no podrán invocarse esas instrucciones contra el contenido del testamento, y no tiene ninguna obligación tampoco de guardarlas. Vamos a ver entonces qué pasa con el testamento hológrafo. ¿Cómo es un testamento hológrafo? Un testamento hológrafo es todo lo contrario del testamento por acto público. Primero tiene que ser totalmente escrito por el testador, con fecha, con firma del testador. Tiene que estar escrito en el idioma en el que se otorga. Tiene que estar fechado. Tiene que estar firmado por la mano del testador. Antes la fórmula del código anterior era de puño y letra. Es lo mismo que cuando decimos la mano del testador, de puño y letra, manuscrito es la cosa. El mismo testador debe escribir la fecha, debe hacer su firma y, por supuesto, escribir el contenido, que es exactamente la disposición de bienes. ¿Tiene ventajas el testamento hológrafo? Y sí, dijimos hoy que en cuanto al costo, no tiene costo, no tiene ningún precio. El testador podría hacerlo, empezar en enero de un año y seguir en enero del año siguiente, y rehacerlo en cualquier momento, romperlo y volver a hacerlo. Lo puede hacer en el lugar de su casa que quiera o cuando se va de vacaciones. Es indudablemente la forma que más se usa porque es la que menos costo tiene. ¿Y qué desventajas tiene? Bueno, es fácil destruirlo, es fácil robarlo por aquellos que no son beneficiarios, es fácil captar la voluntad del testador. Y también es cierto lo que decíamos en el otro caso, que puede estar mal redactado y tal vez dar lugar a alguna nulidad. ¿Cómo es esto de la escritura? A ver, ¿qué parámetros tiene? La escritura es importantísima en el testamento hológrafo porque debe estar todo escrito, fechado, firmado por la mano del testador. Y la ley dice muy claramente, debe hacerse con los caracteres propios del idioma en que se otorga. Habla español, obviamente castellano, tiene que tener los caracteres propios de nuestro idioma. Ahora, ¿puede escribirlo todo con mayúscula? Sí. ¿Todo con minúscula? También. ¿Con letra imprenta? No hay problema. ¿Con letra cursiva? No hay ningún problema. Acá, cuando el testador se muere, y cuando se produce la apertura, o sea, cuando se abre el proceso sucesorio testamentario y se lleva el testamento hológrafo, se entrega en el juzgado, el procedimiento establece la obligación de hacer una pericia caligráfica para determinar la autoría en el testamento hológrafo.
¿podría ordenar el testador que otro se lo escriba, como diciendo, ay, tengo tan mala letra que no se me entiende nada, tengo tantas faltas de ortografía que no se entiende? Vení, Juancito, vos que sos mi amigo y aparte que escribís bien. No, no puede. No puede, está prohibido. Y si se determina la autoría con una pericia caligráfica, tenemos un problema. ¿Cuál es la idea del legislador? ¿Qué es lo que pretende? Que la voluntad del testador no quede invalidada, sino que realmente se pueda cumplir, que este deseo y que esta intención suya de disponer de los bienes para después de la muerte realmente se cumple y que no se invalide con agregados y párrafos de terceros que pueden introducirse en el testamento. Ahora bien, ¿puede haber correcciones? Sí. Y podría haber tachaduras también. Podría haber interlineados. Y sí, cuántas veces uno escribe, pero cada una de estas se tiene que salvar por parte del testador. Y si no se salvaron, bueno, ahí tenemos un problema. Porque en algún momento se va a plantear esto a fin que el juez determine si se alteró o no se alteró la disposición de su voluntad. Si hay dudas, hay que estar por la validez, pero de todas maneras, esto será un motivo de análisis si se cuestiona. Ahora bien, podría ser que alguien cuestionara y dijera, aquí hubo intervención de un tercero, y hiciera una denuncia al respecto en el proceso. Entonces, el que alega tiene la carga de probar si realmente hubo intervención de un tercero. Aquí, el que alega prueba. Otro elemento importante es la fecha. Si falta la fecha, hay nulidad. ¿Por qué? Porque la fecha tiene relación con la validez formal del testamento. ¿Qué importancia tiene la fecha? ¿Por qué no decimos, bueno, a lo mejor está bien la fecha, qué sé yo, puso, no sé, se olvidó? No, es importante la fecha. ¿Para qué sirve? A ver, primero, testamento hológrafo. La fecha, lo primero que va a determinar es la edad del testador. Podría ser un testador de 98 años y podría mirarse su historia clínica y decir, no, en este momento él ya padecía de una demencia senil muy avanzada, o sea que aquí tenemos un problema. Vean ustedes que esto es más que importante. Entonces, testamento hológrafo, la fecha hacia la validez formal del testamento. Es esencial. Falta fecha, es nulo. ¿Qué va a determinar? La capacidad del testador, nada menos. ¿Qué otra cosa podemos determinar y establecer con la fecha para decir que realmente es importante? Bueno, tal vez hubo algún vicio de la voluntad, violencia sobre el testador, y entonces con la fecha se pueden fijar los hechos sobre la base de los que puede haber existido algún vicio de la voluntad. A lo mejor hay una denuncia que coincide con esto. No sabemos, pero en las familias pasan muchas cosas, muchas cosas. ¿Cómo hay que escribir la fecha? Bueno, lo lógico, digamos que lo habitual, lo normal es poner el día 12 de marzo de 2021. Pero también el testador podría usar una indicación histórica. El día que murió, no sé, Néstor Kirchner, el día que murió Alfonsín, el día que cumplí años, 60 años. Miren lo que dice el Código Civil y Comercial. La falta de alguna de estas formalidades invalida el acto, o sea, el acto es nulo, salvo que contenga enunciaciones o elementos materiales que permitan establecer la fecha de modo cierto. ¿Y si hubiera una fecha errónea? ¿Quiso escribir una cosa y escribió otra? Bueno,
La fecha errónea en realidad no perjudica la validez del acto, pero sí perjudica la validez del acto que se transforma en nulo la fecha falsa, porque el testador tal vez pudo, y lo hizo voluntariamente, escribir una fecha falsa para violar una disposición de orden público. Así que hay que determinar siempre y deslindar si hablamos de fecha errónea o hablamos de fecha falsa. Fecha errónea no perjudica la validez del acto. Fecha falsa, sí, cuando el testador pudo, fíjense, voluntariamente incorporar una fecha falsa para violar una disposición de orden público. Y podría haber usado, por ejemplo, fechas diferentes de redacción, y sí, porque el testamento hológrafo, como decíamos hoy, se puede hacer en muchos momentos diferentes de la vida. A lo mejor en el año 2020, preocupados por la pandemia, nos quedamos adentro tantas horas. Y hubo mucha, pero mucha gente que redactó su testamento. Y después en el 2021 se olvidaron porque, bueno, ya la pandemia está aparentemente, no terminó para nada, ya lo sabemos, pero hay más apertura, entonces volvemos a trabajar, y se olvidó, lo deja por un año, y después a lo mejor volvemos a otro encierro y se acuerda el testamento y lo sigue haciendo, o a lo mejor en las vacaciones se lo lleva y vuelve a hacer un poquito más. O sea, ¿se puede hacer en diferentes fechas de redacción? Sí. Se puede redactar en diferentes fechas. ¿Se puede hacer en épocas diferentes de la vida? Sí. Pero hay un requisito. El testador debe firmarlas y debe fecharlas en forma separada. O bien, lo que puede hacer es ponerle el día que termina el testamento a todas la fecha y firma del día que terminó el testamento. O sea que ven ustedes que no solamente es ponerle fecha, firma, no, hay un montón de cosas que la ley ha establecido. Por esto de que las personas pueden hacer el testamento y redactarlo en distintos momentos de su vida, de su existencia, y a lo mejor ir cambiando. También las relaciones humanas van modificando. A lo mejor pensaban instituir por testamento a una persona como heredero, y después la relación cambió y se pelearon o se murió, y entonces cambia también. Entonces, ¿testamento hológrafo se puede redactar en diferentes momentos de la vida? Sí. ¿En diferentes fechas? Sí. ¿En épocas diferentes? Sí. Pero el testador tiene que firmar y fechar por separado. Y si no lo hace, el día que termina el testamento le pone a toda la fecha y firma del día que terminó. Y ahora vamos a ver en qué lugar se pone la fecha. La fecha se puede poner antes de la firma, pero también se puede escribir después de la firma. Vean ustedes que en esto hay un poquito de flexibilidad. Tiene que estar siempre, pero se puede poner antes de firmar o después de firmar. El lugar de otorgamiento es un requisito solemne, es una formalidad de esas que pueden traer aparejada la nulidad. No es un requisito solemne, pero es de vital importancia. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque va a establecer cuál es la ley que determina la validez del testamento, o sea, cuál es la ley aplicable. Y con respecto a la firma, ¿es un requisito solemne? Sí. Vimos que en el testamento por acto público el testador debe firmar. Y debe firmar junto con los testigos y debe firmar también el escribano. La firma es un requisito solemne y debe estar después de las disposiciones del testador. Y también tengan en cuenta ustedes que cuando se inicia el proceso sucesorio testamentario, este testamento hológrafo siempre debe protocolizarse. Y para esto ustedes ya van a empezar, supongo, en estos días, a ver proceso sucesorio, van a ver cuando lleguen al proceso sucesorio testamentario, cómo es esto
de protocolizar el testamento. Obviamente el testamento por acto público nunca se protocoliza porque es una escritura pública que ya está protocolizada. Pero el testamento hológrafo sí debe protocolizarse. Se hace en el juzgado y luego se entregan copias a cada uno de los beneficiarios y así empieza el juicio sucesorio testamentario. Ya van a ver ustedes dentro, seguramente la semana próxima, que hay 2 clases de proceso sucesorio. El juicio sucesorio ab intestato, es decir, sin testamento, cuando la persona muere intestada, y el juicio sucesorio testamentario, que es cuando el causante otorgó un testamento por acto público o un testamento hológrafo. En ambos casos el tratamiento es diferente, porque el testamento por acto público se incorpora directamente al proceso sucesorio. Después, por supuesto, sigue el proceso. En cambio, el testamento hológrafo exige una pericia caligráfica para determinar la autoría, exige también la protocolización, la entrega de las copias a cada uno de los interesados. En fin, ya lo van a ver, es sencillo y van a ver ustedes que es algo realmente importante. Bueno, llegamos hasta acá y me parece que no tenemos nada más que contarnos. El tema es un tema sencillo. Sigan los lineamientos del programa, porque el programa está muy claro al respecto. No se compliquen. Hay algo que quiero recordar aquí, entre los elementos que vimos, que no sé si lo dijimos, pero me parece que no lo dijimos. Me parece que no lo dijimos. Acá está. En el contenido del testamento por acto público, parece que nos pasamos por alto esto. A ver. Sí, creo que nos pasamos por alto. 2 puntitos y terminamos. ¿Cuál es el contenido del testamento por acto público? Bueno, ya dijimos que es una escritura pública, que es un instrumento público que hace plena fe de su contenido, es decir, del lugar, de la fecha, de los hechos que el escribano ha cumplido o que pasaron ante su presencia, y de la realización del acto, por supuesto. Esta escritura pública tiene un contenido, cuando se trata de un testamento. ¿Cuál es? Primero, debe tener datos sobre el lugar y la fecha en que se otorga. Y después todos los datos completos del testador. ¿Cuáles son esos datos? Primero los nombres completos, los nombres del testador con los nombres de sus progenitores, de sus padres. El DNI, su documento nacional de identidad, la fecha de su nacimiento. Tiene que constar también allí si es soltero, si es casado en primeras nupcias, en segunda o en tercera, en cuarta o en quinta, depende. También los datos completos de los testigos, todos los datos personales de los testigos. El escribano también hará una mención que es propia y típica de las escrituras y va a decir que el testador es una persona de su conocimiento que está en uso de sus facultades mentales. Ahora bien, después, cuando se muere el testador y cuando el testamento cobra virtualidad, es posible que los herederos cuestionen su aptitud mental. ¿Podrían hacerlo? Sí, porque el escribano no tiene obligación de hacer una pericia psiquiátrica. Simplemente ve lo que está en su presencia. Entonces, va a mencionar que el testador está en uso de sus facultades mentales para otorgar este testamento por acto público, pero en el futuro nada obstaculiza que se pueda cuestionar la actitud mental. A lo mejor estaba en un momento de lucidez, no se sabe. Bueno, luego de redactarse el testamento, el escribano debe leer el testamento en presencia del testador y de los testigos. Pero vean ustedes qué importante. Hay un artículo en el Código Civil que dice que los testigos tienen que estar presentes en todo el acto hasta el final. No se pueden ir. Tienen que estar presentes en todo el acto hasta el final. Y
después llega el momento de la firma. Firma el testador, firman los testigos y firma el escribano. Y acá nos encontramos con un problema, a veces. El testador no sabe firmar. El testador puede ser que no pueda firmar. Entonces puede hacer la firma, o sea, puede firmar, no hacer la firma, puede firmar otra persona a ruego del testador, que puede ser un tercero, pero también podría ser alguno de los testigos. Por supuesto, el testigo tiene que saber firmar. Pero también podríamos encontrarnos con una situación bastante particular. Este testador sabe firmar, pero se niega, dice, yo no voy a firmar nada. Bueno, este es un caso, es una causal de nulidad. El acto será inválido, el testamento será nulo. Si él sabe firmar y no puede, a lo mejor porque tiene un problema físico, una enfermedad, o está pasando por algún momento en el que sus manos no puedan ser usadas, a lo mejor es diestro y no puede, no se sabe por qué, pero no puede. El escribano entonces dejará constancia del motivo por el cual no puede firmar. ¿Y qué decir de los testigos en el testamento por acto público? Esta figura de los testigos es muy interesante. El testamento por acto público requiere la presencia de 2 testigos. ¿Para qué? Bueno, justamente ellos van a testimoniar que esta persona que está otorgando su testamento, el testador, lo ha otorgado con plena libertad, que ha podido disponer de sus bienes de manera libre, sin coacción. ¿Qué requisitos deben tener estos testigos? En principio deben ser capaces. ¿Pero capaces cuándo? Al momento en que se muere el testador y se abre el proceso sucesorio testamentario y se abre el testamento. No, porque a lo mejor en ese momento no son capaces. Los testigos deben ser capaces al tiempo de otorgamiento del testamento. O sea, cuando ellos están allí para testimoniar que expresó su voluntad con libertad, forman parte del acto y firman. Hay personas que no pueden ser testigos. No puede ser testigo el cónyuge del testador y tampoco su conviviente, tampoco el albaceas que haya designado para cumplir y ejecutar sus disposiciones testamentarias, tampoco tutores, tampoco curadores designados en el testamento, tampoco aquellos que son beneficiarios de alguna disposición, por ejemplo, algún legatario, pero tampoco sus ascendientes y tampoco sus descendientes. Bien, ustedes, ¿cuántas personas están inhabilitadas para ser testigos en el testamento por acto público? Y también aquellos enunciados en el artículo 295 que no pueden ser testigos hábiles en instrumentos públicos. Bueno, estos serían todos los lineamientos de nuestro tema de hoy, que refiere a las formas y a las solemnidades de los testamentos. Ya vimos la forma, la diferencia entre forma y formalidades. Si quieren lo repasamos un poquito muy rápidamente. Vimos la diferencia entre formas y formalidades. Vimos las diferentes formas de testar, que son 2. Vimos el testamento por acto público y el testamento hológrafo. Vimos que se ha derogado los testamentos que fueron derogados, los que aún permanecen vigentes, testamento consular, que ustedes van a estudiar porque no está incluido en el Power. Vimos la distinción entre forma y formalidad, la forma testamentaria, hológrafo y testamento por acto público. Las formalidades son todos aquellos requisitos y solemnidades, formalidades que la ley determina para cada tipo de testamento y que no pueden extenderse. Vimos que el incumplimiento de las formalidades causa la nulidad del testamento, pero cuando lo que se utiliza es una forma testamentaria que la ley no admite, ahí estamos ante una causa más grave, que es la inexistencia del testamento. Vimos
¿Cuál es la ley aplicable? La ley vigente al tiempo de otorgar el testamento. Vimos este ejemplo, el ejemplo de Carlos. También vimos lo que pasa cuando no se han observado las formalidades y el testador otorgó un nuevo testamento, un nuevo testamento con reproducción de las mismas disposiciones. Vimos también lo que pasa con la firma, las diferentes formas de firmar. Vimos también lo que pasa con la firma en el testamento hológrafo, donde es un requisito esencial, sin firma y nulidad, y la firma en el testamento por acto público, que permite a quien no puede firmar o no sabe firmar, una firma a ruego. Vimos en el testamento por acto público las características, ¿sí?, que se otorga mediante escritura, ante escribano, que hay 2 testigos que deben ser hábiles. Vimos también lo que es un instrumento público, escritura pública. Vimos las ventajas y las desventajas del testamento por acto público. Vimos también qué pasa cuando un testador no se puede expresar en forma oral. La ley lo habilita a hacer un testamento por acto público, se lo autoriza a testar por acto público, y si a pesar de no saber leer ni escribir, puede hacer conocer su voluntad transmitida por un intérprete. Estamos hablando de una persona que a lo mejor tiene un problema, es sordo. La figura del escribano público ya la vimos cómo debe actuar, también vimos el tema de las incapacidades. No tiene que tener ningún tipo de incapacidad esta que establece la ley. ¿Incapacidades para qué? Para que el testamento sea otorgado ante él. Vimos también cómo es el íter del acto, o sea, el testador se encuentra con el escribano. ¿Dónde? ¿Cómo hace para hacerle conocer su voluntad? ¿Lo hace solo de manera oral o lo puede hacer por escrito? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando parece que no coinciden estas instrucciones contra el contenido del testamento? Bueno, la ley ya lo resolvió. Vimos cuál es el contenido del testamento por acto público. Datos de lugar, fecha de otorgamiento, datos y nombres completos del testador, la importancia de todos estos datos, especialmente cuando es soltero, cuando es una persona casada, o a lo mejor tiene hijos de todas sus relaciones conyugales, los datos de los testigos, el tema del uso de las facultades mentales, esta mención que hace el escribano, la lectura del testamento, que siempre la vemos en las películas, bueno, acá también. Los testigos no se pueden ir en ningún momento, nada, tienen que estar hasta el final del acto. Y la firma. ¿Qué pasa cuando dice no sé firmar y se niega? Bueno, ahí tenemos una causal de nulidad. Después vimos las características que deben ser los testigos y finalmente analizamos todo lo concerniente a este tipo de testamento que parece el más ventajoso desde el punto de vista de su costo, que debe ser manuscrito, totalmente escrito, escrita el lugar, la fecha, la fecha, la firma del testador y el contenido por la mano del mismo testador. Las ventajas que tiene, tal vez las desventajas que tiene también. A mí me preocupa a veces que cuando se hace un testamento en casa se pueda robar o se pueda ejercer algún tipo de violencia sobre el testador, pero también, especialmente las personas que están pensando en la muerte y haciendo su testamento, que se pueda captar la voluntad del testador. ¿Y saben qué? Ustedes han visto indignidad, las causas de indignidad. También que se lo pueda forzar a testar. Ese es un tema. Por eso, para mí, el testamento con intervención de un notario me parece muy importante. Vimos cómo debe ser la escritura, que la ley es bastante flexible con este tema. Vimos qué pasa con la fecha. ¿Por qué es importante la fecha? Vimos que la fecha tiene que decir día, mes y año, pero también podría indicar, algún acontecimiento que resultara una fecha cierta. Y vimos también lo que tiene que ver con
la fecha errónea, que no invalida el acto, pero sí aquella fecha falsa que fue puesta a propósito, a sabiendas, en forma voluntaria, para violar una disposición de última voluntad. ¿Se puede establecer, se puede hacer en fechas diferentes? Sí, pero en ese caso todas tienen que estar firmadas y fechadas en forma separada, o bien terminó el testamento, abajo le puso el día, el mes y el año. Y por último vimos el lugar donde debe ponerse la fecha, antes de la firma o después. El lugar de otorgamiento, vimos que aun cuando no es un requisito solemne, sí es importante para determinar qué ley se va a aplicar a la validez del testamento. Y vimos la importancia que tiene de la firma después de las disposiciones. Y también entramos en algún comentario para ver esto que ustedes nos anticipamos, a ver cómo es el proceso sucesorio testamentario cuando se trata de un testamento hológrafo que hay que protocolizar. Bueno, mis queridos, terminamos antes la clase de hoy. Hemos analizado en profundidad este tema de las formas y las solemnidades, y también no nos hemos olvidado de nada, salvo de incorporar el testamento consular, pero ustedes lo van a ver, es un solo artículo, prácticamente no se usa el testamento consular, y me parece que lo más importante es esto. Ustedes mirarán su programa para ver si les falta alguna otra cosa. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Parece bien? Sí, ¿Se perfecto, durmieron perfecto. todos? ¿Se durmieron? No, es viernes, pero la clase fue llevadera. Bueno, me alegro que haya sido llevadera. ¿Se entendió por lo menos la clase? Sí. Ah, una pregunta, no. A ver. Yo llegué un poco más tarde, pero ¿podría pasar el Power o no hay Power? Porque yo veo la pantalla de usted compartida, pero no el PowerPoint, digamos, la Ustedes ven la presentación. pantalla, pero ¿qué es lo que no ven? En vez de ver la presentación, como habíamos visto la vez pasada, vemos la pantalla con los documentos, con los nombres de los documentos, pero no el PowerPoint. ¿Me explico? ¿No lo pudieron seguir? No lo podíamos seguir. A ver, bueno, sí, claro, se los mando ahora, no hay ningún inconveniente, yo se los mando. Decime cómo era este asunto que la semana pasada lo hicimos y salió, porque ustedes me lo habían explicado, pero yo no lo anoté. ¿Lo puedo anotar ahora para que la próxima no me pase esto? ¿Me podés decir? Ahora se los mando. ¿Micaela era? Sí, le había Micaela, dicho la otra Micaela cómo era, pero no me acuerdo. Creo que ¿cómo era se llama? compartir pantalla, pero tenía que primero abrir el PowerPoint Sí. y luego, si no me equivoco, era eso. Primero abrir el Power Sí, y después compartir pantalla. claro. Volver al Zoom, compartir pantalla y ahí puede elegir qué pantalla de todas las que tenga abiertas quiere compartir. Bueno, Y eso es lo eligió que la hice de... hoy. Eso es lo que hice hoy, lo abrí después. Bueno, eso era lo que entendí por mi compañera que contó la Y clase salió, pasada. y salió re bien la semana pasada y lo pudimos. Qué lástima, chicos, la verdad que lo lamento. Bueno, ahora se los estoy mandando ya. Díganme, Profe, ¿a quién se lo mando? Si profe, quiere, sí. ¿Sí? no sé si al momento alguno de los compañeros sabe si subieron los PowerPoint de esta semana y de la semana pasada, pero no están subiendo los Power. ¿No los están subiendo? No. Yo tampoco No los sé, estoy Micaela, subiendo. si los Yo se los subieron. entrego. Yo no los subo, Yo se no los los vi. entrego a ustedes. Miren, yo tampoco los estoy subiendo al aula. Se los entrego a ustedes. ¿Tendría que subirlos? Sí, seguramente. Pero se los entrego a ustedes. Si no, ahora Facu te escribo y te digo, porque depende del profesor. Pedro lo sube, Iglesias habla, no pasa Power, Virginia creo que lo subió, Rotonda lo subió y Lucía nos manda por mail. O sea, es distinto, depende. Pero Bueno, Claro, porque si no se encuentra, es como que cada uno va teniendo un PowerPoint cada 3 clases y después cuando llegamos al final de la cursada no sabemos, no está en orden, nada, o sea, bueno, primero, pero tendría que chicos, estar en el PowerPoint, tendría que estar en bueno, el campus. a ver, chicos, quiero aclararles una cosa por las dudas, para que no queden dudas.
El PowerPoint es una herramienta que usa el profesor para él, no para mandársela a nadie. O sea que esto no es una obligación, primera cuestión. Ustedes tienen la obligación de estudiar por los libros, la bibliografía de la cátedra, ¿sí? Que la cátedra les sugiere, pero ustedes pueden elegir el libro que quieran. Aquí tienen libros de Llovera, tienen libros de Aspiri, tienen libros de códigos comentados. Ustedes tienen obligación de estudiar no por el Power, de ninguna manera. Por eso es que yo ni siquiera soy partidaria de que se suba un Power. A mí no me parece justo, eso ni me parece bien, porque estamos limitando y minimizando el valor de esta materia, que para ustedes en la profesión va a ser verdaderamente importante. Por lo tanto, creo que ustedes tienen que ir tienen que ir a la ley, al código, y tienen que ir a la bibliografía autorizada. Esto es nada más que una herramienta para trabajar en clase, nada más. Así que no tienen obligación de pasar nada. Y es más, cada vez veo que hay menos interés de los profesores en subir los Power. Así que bueno, primera cuestión, esa no es una exigencia, ¿sí? La exigencia podría ser subir material, subir artículos de doctrina, de jurisprudencia para que ustedes estudien. Pero el Power, no. El Power tiene que ser un montón de títulos y nada más. Yo se los paso de buena fe y alguno también lo hará. Pero en realidad es para ayudarlos a estudiar, pero no para que ustedes estudien de ahí. ¿Me comprenden? Eso quiero que quede claro para ustedes. Sí, Porque comprendido, ¿qué? pero claro, ¿Qué? claro. Pero bueno, para nosotros es una referencia ya como partir de una base. Claro que es No importante. cuesta nada, son 2 minutos. Pero bueno, si no es una obligación, ya está. No pasa nada. No, yo quiero decirles esto. A ver, yo se los mando a ustedes porque para ustedes es importante el Power. Pero yo se los mando a ustedes. Pero no tengo obligación de mandarlo al aula, ¿sí? Si lo tengo que mandar al aula, lo hago, no tengo drama. Pero se los mando a ustedes porque ustedes son los que vienen a clase. ¿Son 4? A ustedes 4. Son 2 a los 2 que vienen. ¿Me entienden? Porque lo estamos compartiendo juntos. Me parece que eso es así. Bueno, díganme a quién se lo Perfecto, profe, mando. muchas gracias igual. ¿A quién se lo mando hoy? Ahora se lo voy a mandar enseguida. Díganme el mail. Si quiere me lo puede volver a pasar a mí. Yo se lo comparto a mis compañeros siempre. Bueno, dale. Decime. Micaela, sí, micaelacataña1@gmail.com. Micaela Catania, yo siempre te lo mando a vos, ¿no? Sí, por eso. Ah, Yo bueno. inmediatamente me llegan, le aviso que lo recibí y se lo comparto a los chicos. Está perfecto, Mica, yo te lo mando, siempre te lo mando a vos y me quedo tranquila porque sé que ustedes lo comparten con estar ahí. Bueno, ya mismo, ya, 5 minutos y lo estoy mandando. Bueno, ¿Sí? muchas gracias. Bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Gracias, Vaya profe, lindo. nos vemos. Chao. Hasta luego, hasta luego.
búsquenos, Señor Jesús. Gracias. Gracias porque vino Juan.